celebrar el Día del Pediatra hoy. Tenemos el privilegio de una visita en representación de todos los pediatras. Se llama Rubén Mayo, está con nosotros, es pediatra. ¿Cómo te va, Rubén? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, representando a la Sociedad Argentina de Pediatría. Nada más y nada menos. Representando a la Sociedad Argentina de Pediatría y a los 290 pediatras que están relacionados con la Sociedad Argentina de Pediatría filial Santa Fe. Desde hace 49 años la Sociedad Argentina de Pediatría tiene presencia dentro de la ciudad de Santa Fe, y a través de esas primeras gestiones de aquellos que vieron a los niños como una manera, ¿no es cierto?, de llevar adelante a la sociedad y empezar a atenderlos, se generó mucho tiempo después la residencia de pediatría del viejo Hospital de Niños de Santa Fe, y en este momento hay 4 unidades formadoras de pediatras: el Hospital Alasia, el Hospital Iturraspe, el Sanatorio Santa Fe y el Sanatorio Mayo, que tienen sus respectivas residencias formando pediatras para la ciudad. El año que viene, en el 2017, la residencia del Hospital de Niños cumple 50 años. Sé que la gente está empezando a pensar en un gran festejo, y la residencia del Hospital Iturraspe cumple sus 30 años. Bueno, ¿por qué es tan importante, doctor, ese periodo, esa palabra, ¿no?, que es residencia, para la formación de un profesional? Cuando uno termina la universidad, tiene un conocimiento básico de la medicina general. La pediatría no es la medicina hacia alguien que es más pequeñito de tamaño, sino es una forma distinta, con patologías distintas, con conceptos distintos. El concepto más importante de la pediatría es básicamente la prevención. Y por esa misma razón, uno, después de terminada la universidad, tiene la necesidad de empezar a tomar un poco más de conocimiento con respecto al tema, y la mejor manera que se ha encontrado es a través de las residencias o las concurrencias a los servicios de pediatría para formar pediatras. Claro, para que en la práctica se pueda seguir capacitando. Claro, la residencia de pediatría son 3 años con un examen final que lo certifica la Sociedad Argentina de Pediatría. Es un examen nacional que se toma simultáneamente en todo el país, y de los cuales los residentes de las distintas instituciones de Santa Fe, ¿no es cierto?, se proponen para rendirlo, y la verdad que nosotros siempre estamos muy contentos porque el éxito es importante. Claro que sí, bueno, qué orgullo. ¿Quién no recuerda el nombre de su pediatra? Porque son profesionales más que importantes para nuestra vida misma. Karina Fisore. Doctor, particularmente yo le quiero preguntar qué es lo que lo llevó a usted a elegir la especialización en pediatría. En realidad creo que la vocación, primero es la vocación por solucionar problemas de salud, y después uno se va dando cuenta que en realidad tengo tantos años de pediatra que del resto de la medicina ya casi ni me acuerdo. Pero sí creo que hay una situación que es confortable, es el poder compartir con los papás el progreso o los progresos que van teniendo permanentemente los niños. A veces los médicos más jóvenes dicen, y bueno, pero y cuando vos tenés un niño con un serio problema de salud, a veces uno no puede ayudarlo en todo a ese niño para que supere el problema de salud, pero sí puede ayudar a una familia a encarar de una manera distinta de cómo acompañar a ese niño, que es diferente al resto de los chicos. ¿Y la movilización personal? La movilización personal fue una historia muy larga de una hermana fallecida cuando yo había empezado a estudiar medicina. Y ahí elegiste. Y ahí creo que me motivó probablemente el sufrimiento de mis padres y el pensar que yo podía en el futuro hacer algo por los niños, y entonces eso fue lo que me llevó adelante. Qué movilización tan importante la tuya. Bueno, vamos a pasar a Gustavo Fernández ahora. Sí, yo recuerdo al doctor Cuinar, que fue mi médico pediatra cuando era chiquitito, acá en Santa Fe. Tenía el consultorio ahí cerca del Jardín Botánico en Aristóbulo del Valle. Lo recuerdo con mucho cariño, yo era chiquito, pero me acuerdo igual. Bueno, doctor, ¿usted fue médico de sus hijos? ¿Qué significa para un pediatra ser médico de los hijos? Debo decir que no. O sea, hay distintas etapas, ¿no? Que uno va viviendo distintas etapas. Qué pacientes complicados son los familiares, ¿no? Cuando eran muy pequeños, debo decir que el doctor Juan Carlos Beltramín, un excelente colega y amigo, fue el que los llevó adelante durante un par de años. Cuando fueron un poco más grandes
y ya en realidad los problemas de salud de los niños empiezan a dispersarse, ya por suerte la mayor parte de los niños son sanos, entonces más o menos me hice responsable. Creo que para mí era más difícil la educación que la salud, entonces la salud la seguía atendiendo yo y la educación la dejé prestada para el resto de la gente. Tengo 2 hijos, una hija mujer y un varón que gracias a Dios han sido sanos. Una cortita, ¿qué tan importante es el vínculo con los padres de sus pacientes? Pacientes son los niños, pero el vínculo con los papás o con un tío a cargo de un nene, un abuelo, ¿qué tan importante es para resolver un problema de salud de los nenes? Y usted debe pensar que en realidad por muchos años el niño no puede contar cuál es su padecimiento, cuál es su sufrimiento, qué es lo que lo convoca a hacer una consulta. Entonces los padres son los intermediarios de la transmisión de. Entonces el pediatra tiene que investigar de las dificultades que tiene ese niño a través de una persona, y esa persona son sus padres, que son los mejores transmisores, son los que los conocen, son los que comparten. Pero es fundamental hacer una buena interpretación de las quejas del bebé, por ejemplo. Las primeras, o sea, yo creo que eso es una cuestión de intuición por parte de la madre principalmente y una cuestión de sentido común de parte de los padres. Y después el médico interpreta todo lo que esos padres vuelcan para después poder acceder a examinarlo físicamente y configurar un diagnóstico. Entonces los mejores hacedores del diagnóstico terminan siendo los papás con respuestas concretas de cuáles son las dificultades que está padeciendo ese niño. Doctor, usted tiene muchos años adentro de la medicina pediátrica, pero ¿qué ve hoy en la medicina de hoy? ¿Qué es lo más urgente en la medicina pediátrica? Si bien muchas cosas han evolucionado, han cambiado, han aparecido muchas vacunas, otras soluciones, ¿qué es lo que ve hoy usted que es urgente en la parte pediátrica? Quizás no esté muy relacionado, es que la edad pediátrica, a pesar de que uno toma 14 o 16 años como el final de la pediatría y uno lo resume en años, parece ser corto, sin embargo no lo es, es muy largo, y la problemática está relacionada básicamente dependiendo de la edad de ese niño. O sea, uno de los primeros problemas yo diría que estaría antes del nacimiento de los niños, con un muy buen control del embarazo. O sea, para el pediatra neonatólogo se le genera una dificultad muy seria cuando se produce un nacimiento de un bebé de muy bajo peso, estamos hablando de 700, 800, 900 gramos, ¿no es cierto? La tecnología ha permitido que los servicios de neonatología hagan que ese niño pueda sobrevivir y sobrevivir en muy buenas condiciones. En general, a los pocos meses la dificultad más seria que tenemos los pediatras y quizás los padres son en la época de invierno las enfermedades respiratorias, la famosa bronquiolitis, ¿no es cierto?, que suele condicionar a veces a algunos bebés a serios problemas de salud. Pero en este momento, si uno pensara cuál es la dificultad más seria que tiene la pediatría, está puesta en el final de la pediatría, allá por los 13, 14, 15, 16 años, donde la adolescencia se ha vuelto difícil para los adolescentes y difícil para los padres de los adolescentes. Si no tenemos cercano el ejemplo de este pobre joven de 14 años, un niño de 14 años que falleció por una patología severa a consecuencia de la colocación de un piercing. Yo creo que se le derramó la infección al resto del cuerpo, se le propagó. La puerta de entrada fue a través de una lesión en el pabellón auricular por un piercing. Desde allí se diseminó primero a la cadera y desde la cadera se distribuyó por todo su organismo y le costó la vida. Y creo que el otro gran problema es el acceso a las drogas, donde en general el adolescente, la palabra viene de adolecer, de no tener un rumbo, de no saber a dónde pertenecer, qué hacer, cómo hacer, muchas veces son los que están más expuestos a este tipo de dificultades que son las drogas. Claro, porque uno dice pediatra y imagina al médico con un bebé, pero en realidad es muy abarcativo, hasta los 14, 16 años tiene pacientes. Claro, la pediatría inicialmente abarcaba hasta los 14 años. De los 14 a los 18 años se llama EBI-pediatría o pediatría del adolescente. En alguna época se quiso separar de la pediatría, pero de cualquier manera, como los
jóvenes o los adolescentes y los padres todavía siguen confiando en su pediatra, la Claro. consulta la hacen directamente Sí. al pediatra. Sí, tal cual. Por eso muchas veces, si bien es cierto que no es una edad de documento, sino muchas veces es una cuestión de relación con quien los atiende. Sí, tal cual. Los de 15, 16, 17 se sienten incómodos en el consultorio del pediatra porque ven muchos niños pequeñitos, pero también se sienten incómodos en el consultorio de un médico de adulto donde a lo mejor ve gente mayor. Bueno. Por suerte la mayor parte son sanos. La visita, doctor, es justamente porque queríamos saludarlos a todos en nombre de usted, como para desearles un muy feliz día a los profesionales que son muy importantes para la sociedad entera, lo decíamos desde el comienzo, así que feliz día y muchísimas gracias. Yo quiero agradecer personalmente y enviarle un saludo a todos mis compañeros pediatras y a aquellos que tengan o que en el futuro piensen en la pediatría como la elección de una profesión. Gracias. No hay por qué. Gracias. Pasamos a Karina Pizarro.